La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Preparemos el Domingo. Les invito a compartir estos minutos, a prepararnos para el 12º domingo del tiempo ordinario, último domingo del mes de agosto. Les saluda el Padre Jesús Rangel. Y es que se vuelve en este domingo a la lectura del Evangelio de San Marcos, como lo haremos hasta terminar este ciclo B. Durante 4 domingos de agosto hemos escuchado el discurso eucarístico de Jesús según el relato de San Juan. El episodio que narra Marcos ofrece uno de los muchos enfrentamientos de Jesucristo con los fariseos y es el centro, el evangelio que vamos a meditar hoy como preparación al domingo. El encontronazo de Jesús de Nazaret contra la religión oficial de su tiempo es constante. Y es que un grupo de especialistas habían instaurado cerca de 1000 preceptos obligatorios, olvidando lo básico de la ley, que era la permanente misericordia del Padre. Estas normas, algunas de pura higiene y por tanto de valor limitado a su utilidad, se habían convertido en comportamiento cuyo incumplimiento era considerado como pecado y su reiteración llevaba a la excomunión. Por eso el Señor tiene sus enfrentamientos con los fariseos y con los doctores de la ley. Y hemos, a lo largo de este mes, les decía, meditado acerca del pan, el pan de cada día, la multiplicación de los panes, yo soy el pan de vida, el pan bajado del cielo, que desde estos domingos anteriores pues han tenido ese olor sano, limpio y honrado, el pan que huele a panadería, el pan que huele a trigales frescos. Y ahora se cambia el panorama. Solo cuando aparecen en escena los fariseos entra una bocanada asfixiante, así como un tubo de escape, o como Jesús va a decir al final del párrafo del Evangelio que leeremos este domingo y que la liturgia respetuosamente ha omitido: olor a cloaca. Los fariseos saben no solo que los discípulos comen sin lavarse las manos, sino que los 5000 hombres comieron sin lavarse las manos y les preocupa más la ligera falta legal contra una minuciosa orden eclesiástica que el hambre de los 5000 hombres que comieron en la multiplicación de los panes. En todos los tiempos ha habido fariseos que con manos limpias han condenado al hombre y a una viuda con hijos y a un huérfano. Fariseos o Pilatos que con manos limpias han firmado una sentencia injusta. Fariseos que levantan sus manos limpias a Dios para darle gracias por cumplir todos los ayunos, abstinencias y preceptos dominicales, por no ser el pobre que pide a la puerta de la iglesia. En fin, existieron y seguirán existiendo. Parece ser que todas las lecturas de este domingo giran en torno al estilo de vida de los discípulos de Jesús, de los cristianos. En la primera lectura, Moisés entrega al pueblo unos mandamientos que no son otra cosa que una experiencia de fe, expresión de la sabiduría de la vida. En la carta del apóstol Santiago, que meditaremos en la segunda lectura, y la vamos a hacer durante varios domingos, se nos habla de lo importante de que nuestra fe no se quede en palabras, sino que sepamos poner en práctica la palabra de Dios a través del amor y del servicio. Y en el Evangelio vemos una concreción de cómo Jesús vivía esto, de su libertad frente a las leyes y las tradiciones. En el fondo, todo es un mensaje que va a parar al mismo sitio, y es que nuestra religión no se aprende en los libros, sino que se vive y se practica en la vida, en los demás y con los demás. Meditemos las lecturas que tenemos para este domingo. La primera, como les decía, tomada del Deuteronomio capítulo 4, Moisés habla al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les mando a cumplir. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de nuestros padres nos va a dar. Estos mandatos son
su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como la ley que hoy les voy a dar? Palabra de Dios. Un Dios cercano es lo que importa. En los 3 primeros capítulos del libro del Deuteronomio, Moisés ha pronunciado su primer discurso en el que ha recordado los acontecimientos desde el monte Horeb hasta el paso del Jordán. Moisés ha señalado en concreto cómo es Yahvé precisamente el que ha comenzado a revelar su deseo de pacto. Ahora le toca a Israel corresponder con su compromiso, cumplir fielmente ese pacto, la alianza, así como podrá alcanzar y poseer la tierra prometida. En el alma de los israelitas se introduce entonces una reconfortante seguridad. El cumplimiento fiel de la ley procura la bendición o ayuda de Dios y con ella el respeto por parte de todos los pueblos, pues no hay otro pueblo que tenga un Dios como este, capaz de apoyar totalmente a su pueblo. Israel, pues, escucha los mandatos que su Dios le enseña a cumplir, y así vive la alianza. Vivir la alianza es la misión de Israel, vivirla siendo totalmente fiel a un Dios que se muestra cercano a pesar de que no se le ve ni tiene figura. Hoy sucede lo mismo. La misión de la iglesia no es tanto comentar la resurrección de Jesús, cuanto vivirla, porque así hay que hacer presente entre los hombres a Cristo resucitado en la vivencia, en el testimonio de vida. Y así debe ser, y a nosotros como bautizados nos corresponde esa misión. La segunda lectura vamos a leer hoy al apóstol Santiago. Les decía que lo vamos a comentar durante los domingos siguientes. Hoy comenzamos en el capítulo 1, desde el versículo 17, dice el apóstol Santiago: mis queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarnos. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos, viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Palabra de Dios. La esencia del cristianismo, sin duda alguna, es aquí donde Santiago la demuestra. Santiago en su carta lo dice muy claro: la religión pura e intachable ante Dios está en visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué? Porque eran los excluidos de aquella sociedad machista de Israel. Por eso es que frente a cualquier clase de apariencia externa, el apóstol Santiago critica con dureza la preferencia por el rico en detrimento y humillación del pobre. La fe en Jesucristo exige el amor al prójimo y excluye cualquier preferencia que se funde en la riqueza o en el poder. Este tipo de preferencias son contrarias y antiéticas al método que Dios ha escogido: a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino. Ciertamente la pobreza verdadera es la que nace de la fe, que genera la confianza en Dios y se traduce en el amor al prójimo. La relación entre el amor a Dios y entre el amor al prójimo, comentaba Benedicto XVI en su carta encíclica Dios es amor, es inseparable. Ambas están tan estrechamente entrelazadas que la afirmación de amar a Dios es en realidad una mentira si el hombre se cierra al prójimo o incluso lo odia. El amor al prójimo es un camino para encontrar también a Dios y cerrar los ojos ante el prójimo, que nos convierte también en ciegos ante Dios. De esta encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, es el número 16 que estábamos leyendo. Como les decía, hoy retomamos a San Marcos en el Evangelio que vamos a estar meditando durante los domingos que nos quedan del ciclo B.
dice el Evangelio, en aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen los discípulos con manos impuras si no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Jesús le contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejen a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. En otra ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo: escuchan y entiendan todos. Nada que entra de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Del Evangelio de San Marcos es palabra del Señor. Queridos hermanos, meditemos brevemente este Evangelio, el peligro de cumplir y parecerse buenos. Retomamos la lectura, como les decía, de Marcos, después de haber meditado este Evangelio de Juan durante varios domingos. A pesar de que Marcos se dirige a los cristianos de Roma, el discurso del capítulo 7 es una catequesis que trata de costumbres judías, después de multiplicar los panes y los pescados y mostrar su dominio sobre la fuerza de la naturaleza y la enfermedad. Los fariseos y escribas, celosos cumplidores, se acercan a Jesús para ponerlo en aprietos. Le acusan de que sus discípulos comen con manos impuras. Pero Jesús denuncia su actitud, pues le honran a Dios con los labios y no con el corazón, tal como denuncia el profeta Isaías, pues la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Hacen cosas para cumplir y parecer buenos. Por eso, existe el peligro de aparentar y lavarse las manos, y es un peligro muy actual. Perder de vista lo fundamental, lo que Dios quiere, para centrarse en cosas de menor importancia, las tradiciones de los hombres. Jesús confirma la doctrina de los profetas con el formalismo en la práctica de la religión. Pone en evidencia la deformación que lleva al hombre a parecer bueno más que hacerlo en verdad, a preferir el cumplimiento externo de la ley al cambio real del corazón, a poner más atención en practicar con cuidado los ritos que en procurar la unión de corazón con Dios. Lo que sale del interior del hombre es lo que cuenta, no lo externo, porque del interior del hombre salen las obras buenas y las malas. Jesús da un catálogo de las maldades que salen del corazón: fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. ¡Qué retrato de una sociedad corrompida! Querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, ¿no se parece esta descripción a lo que está ocurriendo en muchos ambientes de nuestro mundo? Quizás también nosotros estamos un poco contaminados de estas maldades. Pues que este Evangelio nos ayude a revisarnos un poco y ver cómo es nuestro rito, de qué manera lo llevamos, si vivimos más de lo externo y poco nos preocupamos de nuestra vivencia interna con el Señor. Si aparentamos una cosa y vivimos otra, estamos muy lejos entonces de la verdadera palabra del Señor. Que su Espíritu nos ilumine y que el Señor les acompañe donde quiera que se encuentren. Les habló el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, apartado 330986 Ponce, Puerto Rico, 00733-0986 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.